gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder predicar la palabra del Señor. A esta hora agradezco al Señor porque Él ha sido bueno, grande en poder, en misericordia. Quiero compartir con ustedes un tema muy precioso que se titula Una iglesia bendecida. Y para eso quiero tomar como base la iglesia de los Corintios, la primera carta a los Corintios. Encontramos nosotros en esta iglesia algo, verdad, que tenía y que eran muy bendecidos de parte de Dios. Quiero leer la palabra del Señor para que cada uno de nosotros podamos, verdad, aprender de ella. Tú que vas a ver este video, que vas a deleitarte con esta palabra, vas a gozarte, que sea el Señor bendiciendo su vida donde quiera que se encuentre. Alabanzas a Cristo Jesús. Leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 4. Vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia, a los Corintios, y les está recalcando, les está hablando de esta manera. La iglesia fue fundada en sus viajes misioneros cuando él comenzó, verdad, a llevar ese mensaje. Bendito sea el nombre de Cristo. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, según la historia, según, verdad, lo que está establecido, alabanzas a Dios. Fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero, la iglesia de los Corintios. Encontramos nosotros en la palabra del Señor, y lo pasamos que fue de esa manera, porque encontramos en el capítulo 18 del libro de los Hechos, ahí donde relata el proceso de esta fundación de la iglesia, alabanzas a Dios. Esta enseñanza es bien importante, mi querido hermano, porque hoy en la actualidad se están viviendo muchas cosas que, verdad, como iglesia, es como que estuviéramos, verdad, viviendo en los tiempos de los Corintios, alabanzas a Cristo Jesús. Pero Dios es grande en misericordia, es poderoso, y en los tiempos que nosotros vivimos, en este siglo XXI, es cuando se están viendo, ¿verdad?, cómo la iglesia está viviendo y se compara, ¿verdad?, con todas las cualidades de esta iglesia. Esta iglesia fue bendecida, tenía bendiciones grandes, fue dotada por el poder del Espíritu Santo, tenía todos los dones, dice la palabra del Señor. Y vemos que cuando Pablo la fundó esta iglesia, ¿verdad?, fue bendecida por la palabra, la ciencia, tuvo todas esas cualidades tremendas, ¿verdad? Dice la Biblia que parte con el apóstol Pablo, con Silas, en el segundo viaje misionero, según Hechos capítulo 15, versículo 40. Ahí encontramos nosotros, ¿verdad?, cuando se fue fundada esta iglesia, alabanzas a Cristo Jesús. Y lo que me impacta de que lo que estamos viendo hoy en la actualidad, lo que se está viviendo, alabanzas a Cristo, no hay casi ningún problema de la iglesia local de hoy que no se ha considerado en 1 Corintios. Eso es lo impactante que encontramos nosotros en esta palabra que nosotros leemos. Lo que sucedía en la iglesia de los Corintios es lo que hoy en la actualidad está pasando. O sea, no, ¿verdad? Casi es lo mismo lo que se está viviendo hoy en la actualidad. Por eso es bien importante que poder predicar esta palabra, enseñarla, ver qué eran, cuáles eran. La iglesia era bendecida de parte de Dios. Era una iglesia tremendamente bendecida. Pero vea que todas esas cosas que tenían los corintios
la iglesia estaba llena de problemas, era bendecida, pero estaba llena de problemas, y eso está pasando hoy en la actualidad, en este siglo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Como pastor, como predicador de la palabra, uno puede observar, puede ver tanta confusión que hay teológicamente hablando y también personalmente, alabanzas a Cristo. Y esto sucedió en la iglesia de los Corintios. Habían problemas, ¿verdad?, teológicos y personales en esta iglesia de los Corintios. Y eso es lo que hay hoy en la actualidad también, alabanzas a Dios. Por eso, mi querido hermano, tú que estás ahí, tú que vas a estar viendo este video, yo sé que te va a llenar de bendición y te vas a dar cuenta cuál era el problema que tenían los corintios y cuáles son los problemas que hoy nos estamos enfrentando nosotros de la iglesia también, alabanzas a Cristo Jesús. Tenía problemas tremendos, teológicos y personales. ¿Cuál era uno de los problemas que comenzando, ¿verdad?, leyendo desde el capítulo 1, estos pasajes maravillosos, encontramos cuáles eran estos problemas, alabanzas a Cristo Jesús? Todo lo encontramos en esta carta, en la primera carta a los Corintios. Y dice que uno de los problemas, mis queridos hermanos y amigos que van a ver este video, oye, uno de los problemas que tenía la iglesia a los Corintios, que habían pervertido, oiga, mi querido hermano, cuando se habla de pervertir, eso es de arruinar, ¿verdad? Ellos habían pervertido la doctrina del bautismo, alabanzas a Cristo Jesús. Y cuando hablamos acerca de esto, ¿por qué se habían pervertido? ¿Por qué ellos, verdad, estaban en ese problema serio, verdad? En el capítulo 1 encontramos nosotros que sí se pervirtieron, alabanzas a Cristo Jesús. Habían pervertido la doctrina del bautismo, alabanzas a Dios. Otro problema que encontramos nosotros en la palabra del Señor, en este mismo capítulo que nosotros estamos estudiando esta preciosa y maravillosa noche, otro de los problemas que tenía la iglesia, los corintios, es que esta iglesia se jactaban, ellos eran jactanciosos, se jactaban acerca de la poca sabiduría humana que tenían, alabanzas a Dios. Mire qué tremendo. Y quiero que usted me entienda, que usted vaya viendo cuáles son los problemas que tenía la iglesia y cuáles son los que ahora hay dentro de las iglesias evangélicas. Hay perversión, pervierten algunas cosas acerca de lo que es el bautismo. También podemos ver que hay jactancia en muchos, quizás hay líderes, ¿verdad?, de las iglesias. Hay jactancia, ¿verdad?, por la sabiduría que, ¿verdad?, Dios les ha dado, les da, ¿verdad? Algunos se jactan, se creen que ellos lo saben todo, se creen que ellos son intachables, que nadie puede, ¿verdad?, más que ellos. Eso lo podemos estar viendo hoy en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Hay mucha jactancia. Hay gente que, ¿verdad?, se cree que todo lo sabe, que nadie más que ellos. Hay gente que está diciendo, nosotros somos los mejores, aquí nosotros somos, ¿verdad?, los que tenemos la razón en todo, y los demás ¿qué? Pero si nosotros vemos, esto pasaba en la iglesia de los Corintios, y por eso hoy nosotros estamos viendo lo que está pasando también, alabanzas a Cristo Jesús. Hay muchos líderes, pastores jactanciosos que dicen que ellos son los mejores y que su grey es la mejor en todo, pero eso, ¿verdad?, Dios lo sabe y conoce. Dios conoce cómo nosotros estamos caminando en el Evangelio. Él conoce mi vida, porque yo sé que Dios, ¿verdad?, sabe si somos humildes o somos jactanciosos. Somos nosotros, ¿verdad?, creídos en todo. Pero oigan el problema serio. Ellos, dice, ¿verdad?, que habían pervertido la doctrina del bautismo. Se jactaban acerca de la poca sabiduría humana que tenían, según este versículo. Y otro problema en que encontramos nosotros en esta carta es que eran carnales. Eran carnales, según lo que la palabra nos enseña.
En el capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo les dice de esta manera, de manera que yo, dice Pablo, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Oiga, mi querido hermano, oiga lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia que él había fundado, ¿verdad? Y que a la iglesia que él había enseñado, a la iglesia que él había, ¿verdad?, doctrinado, a la iglesia que él había, ¿verdad?, levantado en ese lugar. Y el apóstol Pablo le está escribiendo y le está diciendo, de manera que yo, hermanos, oiga mi querido hermano y amigo, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, dice la palabra del Señor, como a niños en Cristo Jesús. Qué tremendo, hermanos, el cuadro, que lo que nosotros estamos viendo. Cuando nosotros estudiamos la carta a los Corintios, nos damos cuenta que era una iglesia que estaba dotada de bendición, tenían todos los dones, tenían talentos tremendos, ¿verdad? Una iglesia, ¿verdad?, ferviente, una iglesia, ¿verdad?, con todo el poder que Dios les había dado. O sea, estaban bendecidos, pero era la que más problemas tenía. Porque encontramos el problema, ¿verdad?, que nosotros encontramos acá teológicamente hablando y humanamente, el problema serio. Eran hombres carnales, personalmente, estaban, ¿verdad?, eran personas, eran niños en el evangelio y gente que había recibido palabra, ¿verdad?, de bendición para sus vidas. Fue bien enseñada porque el apóstol Pablo era un hombre estudioso, un hombre que conocía la ley, un hombre que, ¿verdad?, conocía todo. Dios le había dado esa bendición grande. Pero oiga, hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo de esta manera. Y vemos que era una iglesia carnal, un problema serio que tenían también. Eran, ¿verdad?, se jactaban, eran muy carnales. Se habían engañado a sí mismos, según dice la palabra del Señor. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra, oiga lo que dice: nadie os engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La palabra está hablando y mire el problema tremendo. Dice que se habían engañado a sí mismos, se creían que ellos eran, ¿verdad?, de todo tenían ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. Otro problema serio que encontramos, ¿verdad?, en la iglesia a los Corintios, alabanzas a Dios. Y quiero que vaya viendo, porque todos estos problemas que esta iglesia tenía, oiga bien, que todos estos problemas que había en esta iglesia, todos esos problemas están hoy en la actualidad dentro de las iglesias evangélicas. Porque la palabra, hermano, uno puede estar observando todo, bendito sea el nombre de Jesús. Ellos eran carnales, se habían engañado a sí mismos, habían profanado sus propios cuerpos, según la Escritura. El versículo 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, dice la palabra. Oiga lo que el apóstol Pablo le está enseñando a esta iglesia. Ahora nos enseña a nosotros, alabanzas a Cristo Jesús. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, dice la Biblia, alabanzas a Cristo. Porque el templo de Dios, dice la palabra, el cual sois vosotros, dice, santo es. Eso es lo que la Biblia dice. Ellos habían profanado, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, sus propios cuerpos. Problema serio, tremendo lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Una iglesia bendecida con todo, bendito sea el nombre del Señor. Pero tenía estos problemas, ¿verdad?, que podemos estar viendo a través de la Escritura, porque no es lo que uno dice, no es lo que yo me invento, no es que yo quiera, ¿verdad?, hablar por hablar. Yo hablo lo que la Biblia dice, lo que está establecido en esta palabra. Y esos son los problemas que hoy en día se están viviendo. Alabanzas a Cristo Jesús. Tú, mi querido amigo, hermano, tienes que saber todo esto, y más que todo tu iglesia que estás ahí, que sos un hijo, una hija de Dios, para que no estas cosas que están pasando, pues no pasen en el pueblo del Señor hoy en la actualidad. Habían profanado su propio cuerpo, se habían hecho muy vanidosos. Alabanzas a Cristo Jesús. Mire, problema serio, la vanidad es algo tan serio, tan problemático,
Y esta iglesia tenía ese problema. Eran vanidosos. La vanidad los había atrapado. Hoy nosotros podemos ver que mucha gente es vanidosa en el Evangelio. Mucha gente, ¿verdad? Bien vanidosa, alabanzas a Cristo Jesús. Lamentablemente es la realidad de la palabra del Señor. Esta iglesia tenía ese problema, se habían hecho muy vanidosos. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor. Por eso es bueno estudiar la Biblia, por eso es bueno leer la palabra, darnos cuenta de los problemas que sucedían en esta iglesia, los problemas que, ¿verdad?, estaban pasando en el vínculo de la iglesia, alabanza, allá en el interior de la iglesia, bendito sea. Uno puede presentar una pantalla y ser aquí, ver allá, pero hay que irse, ver a profundidad cuáles eran los problemas que tenían. Hoy en la actualidad igual. Oigan lo que dice la palabra del Señor en este pasaje que vamos a leer. ¿Por qué decimos que la iglesia era vanidosa, se habían vuelto vanidosos? El versículo 18 dice la palabra: mas algunos están envanecidos, les dice Pablo. Mire qué tremendo. Cuando Pablo escribió esta carta, él veía cómo estaba la iglesia. Él vio, él tenía todo, ¿verdad? Observaba todo lo que estaba pasando y tuvo que escribir esta carta para enseñarle a la iglesia. Y le dice de esta manera: mas algunos están envanecidos, les dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué les dijo Pablo que estaban envanecidos? Porque él estaba observando su caminar, estaba viendo su estilo de vida que estaban llevando, él estaba viendo, ¿verdad?, su comportamiento, él estaba viendo todo el caminar de ellos, alabanzas a Cristo. Mas algunos están envanecidos, como si yo, dice el apóstol Pablo, nunca hubiese de ir a vosotros, dice la palabra. Ellos no se esperaban, ellos esperaban, se fue, ¿verdad? Se retiraron, los dejaron plantados. No, Pablo tenía el cuidado, un hombre que siempre tuvo cuidado de las iglesias que él estaba fundando, alabanzas a Cristo Jesús. Mire qué bendición grande, porque ¿por qué hoy las iglesias se van, se hacen lo que quieren? Es porque no están siendo controladas, bendito sea el nombre del Señor. Ellos se habían envanecido y Pablo les tuvo que enseñar a través de la Escritura, alabanzas a Dios. Qué tremendo, ¿verdad?, lo que pasaba con la iglesia de los Corintios y qué es lo que está pasando hoy en la actualidad. Hay mucha gente vanidosa dentro de las iglesias evangélicas. ¿Qué más pasaba en esta iglesia de los Corintios, mi querido hermano? Oiga, ¿qué más pasaba? Toleraban la inmoralidad. ¡Qué tremendo! Esta iglesia, los líderes, los encargados, los que estaban al frente, los que habían quedado ministrando, los que estaban ahí, ellos estaban tolerando la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que hoy en la actualidad estamos viendo dentro de muchas congregaciones, donde los miembros, donde los líderes, donde estos hombres que predican, que cantan, que hacen tantas cosas, están utilizando los púlpitos? El siervo está tolerando el pecado dentro de la iglesia, se da cuenta que aquel hombre es un fornicario, se da cuenta que aquel hombre es un adúltero, se da cuenta que aquel hombre, ¿verdad?, tiene tantas cosas en su vida y que no anda bien espiritualmente, pero allí lo tienen. ¿Sabe qué? Hombres con dinero, hombres empresarios, gente que tiene sus comodidades, gente que está aportando, y por eso muchos están tolerando el pecado dentro de la iglesia porque tienen miedo que se le vayan de esa iglesia. No le quieren decir la verdad, están tolerando al fornicario. Ahí están las jovencitas muchas veces ministrando la alabanza. Ahí están muchas veces el líder, ¿verdad?, predicando en el púlpito y es un adúltero, es un fornicario, y el líder todo callado, no dice nada, no está exhortando, no está haciendo absolutamente nada. Y por eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Oh, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Problema tremendo dentro, que ni fuera se estaba viendo lo que adentro de la iglesia estaba pasando. Bendito sea el nombre de Jesús. Estaban tolerando la inmoralidad, dice la palabra del Señor. Si nosotros leemos el capítulo 5, el versículo 1, dice la palabra del Señor, encontramos acá un caso de inmoralidad juzgado.
Y dice la palabra, de cierto les dijo Pablo, se oye que hay entre vosotros fornicación. Mire, el apóstol Pablo llegó y les empezó a hablar de esta manera, les escribió esta carta y les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, dice el apóstol Pablo, cual ni aún dice, oiga mi querido hermano, esto es vergonzoso, esto es tremendo que se estaba viviendo en ese lugar, y qué tremendo que ahora, conociendo esta palabra, el ministro, el líder, el guía, no está exhortando, está permitiendo todo eso, conociendo esta palabra, que ni afuera, ni los paganos, ni la gente allá, ¿verdad?, que no tiene a Cristo, no se estaban viendo cosas así, pero dentro de la iglesia había inmoralidad sexual, y por eso dice que la cual dice, ni aún se nombra entre los gentiles, le dice Pablo a esta iglesia, bendito sea el nombre de Jesús. Mire qué tremendo. Tanto que alguno tiene la mujer, dice, de su padre. Mire qué tremendo lo que estaba pasando. Ahí, ¿verdad? Y el apóstol Pablo tuvo que escribir esta carta, enseñarle a la iglesia. Ahora esta palabra nosotros tenemos que hacerla nuestra, tenemos que ponerla en práctica. Tenemos nosotros, ¿verdad?, las herramientas para poder nosotros exhortar, para poder decirle al fornicario que se arrepienta, que trate la manera de arreglar su vida, para decirle al adúltero que ya no esté adulterando. El adúltero tiene que reconocer que ningún fornicario ni adúltero heredará el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Oiga, mi querido hermano, y todo esto está pasando hoy en la actualidad. Estos problemas que vemos nosotros en la iglesia de los Corintios, ese problema lo estamos viviendo hoy en la actualidad dentro de las iglesias evangélicas. Y por eso, hermano, cuando el hombre exhorta, cuando hay un hombre que está predicando la palabra, que se para, ¿verdad?, y no permite, hermano, no le presta el púlpito a ningún fornicario, adúltero. Oiga, hermanos, a gente vanidosa, alabanzas a Cristo Jesús, gente, ¿verdad?, que se engañan a sí mismos, gente que son carnales, hermanos, tremendamente. Y por eso, hermanos, a uno le pueden decir que es radical, que es cuadrado, que es aquí, no importa, pero la palabra tenemos que estarla predicando. No podemos permitir que un adúltero fornicario esté utilizando un púlpito. Y si eso está pasando en su iglesia, mi querido hermano, déjeme decirle que están en serios problemas, y con Dios, ¿verdad?, no se juega. Dios sabe y conoce, y Él va a tomar el control, y Él va a poner, ¿verdad?, esa palabra dura siempre, alabanzas a Cristo Jesús. Dios es un Dios de amor, pero también el fuego consumidor, dice la palabra, alabanzas a Cristo Jesús. Oiga lo que estaba pasando ahí, tremendo. Entonces, mis queridos hermanos, los problemas teológicos y personales que había en esta iglesia son los que hoy en la actualidad estamos viendo. Eso está pasando, problemas serios. Se llevaban, dice, a los tribunales unos a otros. Mire qué tremendo. Un hermanito tenía un problema y lo llamaba al juzgado, lo llevaban a un lugar, iban allá, en vez de ponerse allí, ¿verdad?, con el líder, con el pastor y decirle, hermano, queremos arreglar este asunto. No, ellos se iban, ¿verdad?, a los tribunales. Ellos eran hombres, ¿verdad?, que ellos no tenían temor de Dios. Agarraban a alguien y se lo llevaban a juicio, bendito sea el nombre de Cristo. Problema serio lo que estaba pasando ahí. Oiga, ¿por qué vemos ese problema? Y eso está pasando hoy en la actualidad. Hoy muchos cristianos andan en los tribunales. Ahí llaman a otro, ¿verdad?, por algún problemita que se puede arreglar con facilidad. No, al juzgado lo llevan. ¡Qué tremendo! Y eso pasó con los corintios, y eso está pasando también hoy en la actualidad. Oiga, estaban llevándose de esa manera. ¿Por qué digo esto? Porque dice el versículo 1 del capítulo 6, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Dice la palabra del Señor. Mejor preferían, la iglesia de los Corintios estaban en ese problema, mejor preferían ir delante de los, ¿verdad?, de la gente pagana, ya, ¿verdad?, hacer el gran escándalo, en vez de ir, ¿verdad?, donde estaba el hombre santo, allí que pudieran darle un consejo y pudieran arreglar cualquier situación que pudiera estar pasando. Hoy los cristianos hacen lo mismo. Les da igual, ellos, ¿verdad?, son como los carnales, la gente que está sin Cristo, sin esperanza. Lo mismo están haciendo los cristianos. Por eso el consejo, mi querido hermano, es de mucha
mucha bendición para usted y para mí, para que aprendamos de la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno y grande en poder, en misericordia, y estamos para poder enseñar, para poder transmitir esta palabra que es de mucha bendición para la iglesia de Cristo hoy en el siglo XXI. Alabanzas a Dios. Poderoso es Cristo Jesús. Dios es bueno y grande en misericordia. Alabanzas a Cristo. Estaban confundidos también, otro problema serio. Estaban confundidos acerca del matrimonio. Qué tremendo. Había una gran confusión y el apóstol Pablo tuvo la paciencia, tuvo, ¿verdad?, la mansedumbre, tuvo todo para poder enseñar a la iglesia. ¿Por qué digo que habían confundido? Dice que había problemas del matrimonio. Capítulo 7 nosotros podemos ver en cuanto a las cosas, dice, de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y ahí empieza, ¿verdad?, el problema acerca del matrimonio. Si usted es curioso, lea la palabra, se va a dar cuenta de los problemas que tenía esta iglesia. En el capítulo 7 habla acerca de eso. Habían abusado de la doctrina de la libertad, bendito sea el nombre de Cristo. Ellos abusaban de la libertad que Cristo les había dado. La habían convertido ¿en qué? En libertinaje. ¿Y hoy qué está pasando? ¿Hay libertinaje dentro de las iglesias? Claro que sí. Todo eso está sucediendo, todo eso está pasando. Hay libertinaje dentro de las iglesias evangélicas. Eso les gusta a los impíos, les gusta a los paganos, pero al hombre de Dios, a la mujer de Dios, sabe que el Señor los ha hecho libres para que podamos exaltar, bendecir, glorificar, hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Somos libres para ir y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor los ha libertado. Oiga bien, el Señor los hizo libres y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad os hará libre. Por eso dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero no para andar pecando. Ellos habían convertido la libertad en libertinaje. Somos libres, sí, pero no podemos, ¿verdad?, ser libertinos, porque ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Dice la Biblia en capítulo 8, el versículo 9, dice la palabra, pero mirad que esta libertad, dice el apóstol Pablo a los Corintios, vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Oiga lo que dice. Había libertinaje, alabanzas a Cristo Jesús. Qué tremendo. ¿Qué más pasaba en la iglesia? ¿Qué más sucedía? ¿Cuál era otro problema serio que había en la iglesia de los Corintios? No iban vestidos oiga bien, no iban vestidos en forma apropiada a la casa del Señor. Iban como a ellos les daba la gana. Qué tremendo. Ellos iban, ¿verdad?, a como a ellos les pareciera mejor. La gente se vestía extravagantemente, no había pudor ni modestia. Ellos, ¿verdad?, iban como ellos querían. No iban vestidos adecuadamente a la iglesia. Ahora, si usted se fija, la gente quiere ir, ¿verdad?, vestida como ella quiere. Pero tiene que haber un orden dentro de eso. Tiene que haber pudor, tiene que haber modestia. Y eso pasaba, problemas serios que había en la iglesia de los Corintios. Alabanzas a Cristo Jesús. Nosotros podemos estar viendo qué es lo que está pasando hoy en la actualidad también dentro de nuestras iglesias. Que sea el Señor ayudándonos, bendiciéndonos, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser ordenado. A la gente se enoja con el pastor, con el predicador, con el evangelista. La gente, qué anticuados son estos. Pues así dicen, ¿verdad?, muchos. Los impíos así dicen, pero la palabra es palabra y siempre la vamos a predicar tal como el Señor quiere que la prediquemos. Problemas serios había. Iban como ellos querían al templo, a la casa del Señor. Poderoso es Cristo Jesús. Habían también hecho una farsa de la cena del Señor, otro problema serio. Según 1 Corintios 11:30, encontramos qué es lo que pasaba ahí. Habían corrompido los dones del Espíritu, oiga bien, especialmente el de lenguas.
Por eso Pablo viene y le empieza a enseñar en la primera Corintios capítulo 14, empieza con la enseñanza acerca del hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque ellos, ¿verdad?, habían corrompido eso, tenían problemas serios en eso, y Pablo les dijo: yo soy el que más hablo en esto, pero prefiero, les dijo Pablo, hablar 5 palabras que las van a entender que 10,000 que los voy a dejar confundidos. Y sabemos, mis queridos hermanos, que la manifestación de la lengua es para los paganos, y la profecía es para la iglesia. Alabanzas a Cristo. Esa es una bendición grande. Y había una gran confusión en todo eso. Había problemas serios. Habían confundido todo esto. Alabanzas a Cristo Jesús. Problemas serios que tenían. Ellos habían corrompido los dones del Espíritu. Y eso, ¿verdad? Pablo tuvo que enseñarles, aclararles cómo era, ¿verdad?, que tenían que hacer la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaban confundidos en cuanto a la resurrección, según el capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Confundidísimos, alabanzas a Dios. Poderoso es Cristo. Estaban ellos bien confundidos y Pablo tuvo que enseñarles. Estaban pensando: ¿y qué va a pasar con los que ya murieron, que abrazando la fe? Y Pablo les dijo: no se preocupen ustedes, porque esos duermen, solamente están esperando. Y empezó a hablar acerca del rapto de la iglesia y toda la enseñanza que Pablo da para que ellos quedaran, ¿verdad?, confortados y pudieran ellos, bendito sea el nombre de Jesús. Había mucha confusión, alabanzas a Dios. Dios es bueno, es grande en poder, en misericordia, y esta preciosa noche, pues, estamos aquí predicando esta palabra porque hay necesidad de aprender de ella. Alabanzas a Cristo. Dios es bueno. Otro punto, ya para ir finalizando, otro punto que encontramos, otro problema que tenían, que se habían olvidado de las ofrendas. Alabanzas a Dios. Y Pablo tuvo que enseñarles acerca de esto también. Mire qué bueno es el Señor, cómo el Señor nos ayuda, cómo el Señor nos bendice con la palabra. El Señor siempre tiene cuidado, y Pablo empieza a hablar, ¿verdad?, acerca de la ofrenda para los santos. Todo eso la iglesia, hermanos, lo había, ¿verdad?, habían olvidado de las ofrendas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Se ha dicho, mis queridos hermanos, que si estos pecados que había en esta iglesia fuesen caballos, oiga, esta iglesia podría haber llenado muchos establos con tantos pecados. Pero Dios es misericordioso, es poderoso. Algo que quiero recalcar es que Dios les había dado muchas bendiciones. Encontramos nosotros a través de la Escritura que ellos habían sido, ¿verdad?, enriquecidos en Cristo Jesús. En toda palabra, dice la Biblia, en toda palabra y en toda ciencia. O sea que ellos estaban bien bendecidos, según el versículo 5 del capítulo 1 de Corintios. Los creyentes conocían la verdad. Mire qué tremendo. Conocían la verdad, les habían enseñado acerca de la verdad, sabían qué era la verdad. Amén. Es una bendición grande. Ellos, hermanos, ¿verdad?, estos creyentes corintios conocían la verdad y ellos podían hablar de la verdad. Podían hablar, mis queridos hermanos, de la verdad. Pero el problema que ellos tenían, y eso es lo que hoy está pasando también, porque muchos conocemos la verdad, hablamos de esa verdad, pero no ponemos en práctica esa verdad. Y eso es el problema que había en los corintios. Y por eso está la exhortación, está la enseñanza, está esta palabra, para que usted, que conoce la verdad, que habla la verdad, viva esa verdad. Y Dios le va a bendecir de una manera especial. Que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones, que la gloria del Padre sea sobre cada uno de nosotros. Les amo mucho en Cristo. Soy el pastor Manuel Cruz, pastor de la Iglesia Evangélica Santidad a Jehová en Guatajiagua. Ahí estamos, ¿verdad?, predicando esta palabra viva.